Salvador. Dice, a la vuelta de la esquina, sí, un poquito, a la vuelta, como unas 12 horas de viaje hasta allá, en autobús. Bueno, vamos a comenzar ya. Déjenme cambiar la pantalla porque si no me voy a ver bien pinche chiquito. Aquí está. Pues bueno, ¿cómo están? Buenas noches, colegas. Mi nombre es Uriel Cerqueda. Soy eh, no especialista, pero tengo experiencia en el ámbito de las adicciones. Llevo trabajando 10 años en este ámbito de manera profesional y no profesional. Y bueno, hoy quería dar un tema que apenas me di cuenta que era la terapia o el modelo de intervención que me faltaba. Ya di terapia individual, ya di terapia familiar y curiosamente no había dado terapia grupal porque técnicamente las conferencias que he dado previamente en muchos casos son temas de terapia grupal para mis pacientes, ¿no? Y de hecho pongo algunos ejemplos. Sin embargo, creo que es importante que el paciente, bueno, no el paciente, el psicólogo que quiera trabajar en adicciones, sepa lo que es o lo que se necesita para trabajar a nivel grupal con una población tan complicada como son los consumidores problemáticos de sustancias, las personas en condición de adicción. Yo les quisiera lanzar una primera pregunta en todo esto. ¿Qué se imaginan que hacemos en una terapia grupal? ¿Cuál es el objetivo de un psicólogo clínico en una terapia grupal dentro de una población con problemas de consumo de sustancias? Quisiera, pueden escribir en el chat, pueden hablar por el micrófono como ustedes gusten, pero sí quisiera primero conocer su perspectiva, ¿no? Porque creo que la terapia dentro de en esta población podría ser diferente a otras terapias grupales, ¿no? Pero ustedes díganme, ¿qué se imaginan que un psicólogo debe de trabajar a nivel grupal con las personas que consumen sustancias de manera problemática? ¿Algún valiente que se quiera animar? No pasa nada, hombre, no los voy a reprobar, tranquilos. Buenas noches. No sé si en la terapia grupal haces que cada quien comparta sus experiencias, sus sentimientos de cómo se sienten estando en las adicciones. Ok, gracias, Montero. Sí, es una de las cosas que hace el psicólogo. Efectivamente, dice André Castillo, la toma de decisiones. Ok, es un tema para dentro del ámbito de las adicciones. La historia de su vida, sí, pero ahorita voy a poner una limitación con respecto a eso. André Castillo vuelve a comentar, dice las emociones. Sí, pero pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque al ser una población tan complicada, muchos no saben lo que sienten, no saben cómo expresarlo, y puedes tardarte bastante, ¿no? En hacer que un paciente elabore correctamente todo lo que le propones que trabaje, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué sentiste cuando tu padre te dijo que eras un inútil? Por ejemplo, ¿no? Y a veces, no, pues es que no sé, me sentí bien mal y tratarlo de llevarlo a me sentí mal a que nombre una emoción en específico es un largo trecho, ¿no? Obviamente no con todos, pero sí con la mayoría, ¿va? Bueno, ¿qué se trabaja? ¿No? Desde mi perspectiva. Lo que se trabajan son dos objetivos. ¿Verdad? Son dos objetivos diferentes. ¿Por qué? Porque va a depender de la modalidad de la terapia grupal. Dentro del ámbito de las adicciones hay dos tipos de intervención. Conferencia y terapia grupal, ¿no? Cada una con sus múltiples formas, ¿ok? Y con sus distintas técnicas para poder intervenir, ¿ok? Dice Narciso,
péñate, escuchar, guiar, acompañar, guiarlo a descubrir. Ok, suena bien. Aunque técnicamente tienen que escucharse entre ellos, ¿no? Guiar si es correcto, acompañar es correcto, y acompañarla a descubrir, pero pues, es más complicado, ¿no? Que en las adicciones hacer que pacientes así puedan llegar a elaborar todas estas acciones, ¿no? Que por ejemplo nos dice Narciso Peña. Va. A ver, voy a primero hablar sobre la conferencia, que tiene sus múltiples objetivos, y después voy a hablar de lo que es terapia grupal, en modalidad le voy a poner así, de mesa de debate o de círculo de debate. ¿Okay? Generar redes de apoyo, ¿ok? Es uno de los temas que hay que elaborar, aunque no siempre funciona, y al rato voy a explicar por qué la red de apoyo, y entonces hay que encontrar alternativas. Bien, a ver, con respecto a la conferencia, hay que entender que la conferencia, ¿qué es, en primer lugar? Bueno, es exponer un tema. Obviamente, esto es, en parte, basado en 3 objetivos, ¿no? El primero va a ser psicoeducar. Es decir, si queremos, antes de profundizar sobre un tema, pues hay que darle nociones básicas al usuario sobre un tema en específico. Como por ejemplo, vamos a suponer, vamos a hablar sobre delirios, ¿no? Que si han visto, han tenido delirios, qué piensan, cómo los experimentan, o a lo mejor el tema de los celos, ¿no? Entonces tú das nociones básicas, un tinte de lo que quieres que los usuarios comprendan con respecto al tema. Entonces, pues preparas una exposición o preparas un discurso, preparas videos, preparas las herramientas que necesites, y el objetivo va a ser pues darles nociones básicas para que después se pueda trabajar más profundamente en una segunda terapia grupal, ¿no? Puede ser otra conferencia o en una terapia grupal en forma, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros, ese es uno de los objetivos de la terapia a través de la conferencia, ¿sale? Esto es importante porque muchos de los pacientes que llegan a las clínicas tienen muy pocas nociones de los temas que muchas veces hablamos, ¿no? O sea, a veces no saben ni de emociones, no saben ni siquiera sobre asertividad, no saben de los temas terapéuticos que son importantes para su proceso terapéutico, ¿no? No saben de pensamiento crítico, autoestima, autoconcepto. Entonces, pues, obviamente, pues no les vamos a hablar, pues como si estuviéramos hablando alemán, ¿no? O sea, como si le estuviéramos hablando en otro idioma que pues no entienden y ¿qué es eso? ¿Qué es aquello? ¿No? Entonces, para ahorrarnos todas esas explicaciones que puedan llegar a surgir en una terapia grupal, ya en forma, bueno, primero damos una conferencia con el enfoque de psicoeducar. Muchas veces, digo, la otra vez, yo tengo 2 amigos que se metieron a una asociación civil enfocada a dar apoyo a familiares con alguna enfermedad mental o a enfermos mentales directamente, ¿no? Les dieron una carpetota así, bien, bien grande, y, y cuando revisé todo el modelo me pareció muy padre, se me hizo muy buena información, pero era un 80% dedicarse a psicoeducar, ¿no? Entonces, digo, es entendible por el contexto de las enfermedades mentales, porque muchas veces la familia no sabe qué es una esquizofrenia, la gente no sabe lo que es una depresión mayor, la gente no sabe lo que es bipolaridad, la gente no sabe lo que son ataques de pánico debido a que tienes un trastorno de ansiedad, por ejemplo, o no saben lo que es la agorafobia, o el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, no tienen ninguna de estas nociones. Entonces, psicoeducar es algo que se vale mucho, por ejemplo, en un contexto de la familia, ¿no? Pero, obviamente, dedicaban un 20% a compartir experiencias, que es una de las cosas que, por ejemplo, pusieron algunos de ustedes, ¿no? Y es correcto, ¿vale? Una de las cosas que hay que saber con respecto a las terapias grupales es que tienes que conocer a tu población. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas un programa bien establecido de tus conferencias, porque obviamente en una clínica de rehabilitación, cada 3 meses, cada 45 días en ocasiones,
va rotando la población. Entonces, es obvio que vas a tener que repetir en algún momento un tema para los nuevos, para los nuevos que no han visto los temas que ya vieron los pacientes más avanzados, ¿no? Entonces, con esta rotación va a ir cambiando la población. Aunque son consumidores problemáticos de sustancias, te van a llegar, ahorita por ejemplo, tengo una población en el lugar donde trabajo, donde hay bastantes personas con trastornos psicóticos. No va a ser el mismo número de temas, ni la misma complejidad, ni lo mismo todo, cuando, por ejemplo, tengo a un grupo que tiene está más enfocado a trastornos antisociales de la personalidad, o no es lo mismo si de pronto me llega mucho obsesivo, o no es lo mismo si de pronto me llega mucho narcisista, o sea, o mucho joven, ¿no? Ya ni siquiera por trastornos de la personalidad o trastorno mental, sino por el simple hecho de la población, el hecho de que sean jóvenes, el hecho de que sean adultos, el hecho de que sean ya personas mayores, cambia mucho la manera en la que uno da terapia grupal. Por fortuna o por desgracia, uno no puede controlar la población que llega. Y a veces te toca poblaciones mixtas que para mí son las más complicadas. ¿A qué me refiero con población mixta? Que en muchas ocasiones está muy equilibrado el número de pacientes que es o psicótico, o con trastorno narcisista, o que ya están viejos, o que ya están jóvenes. O sea, hay un poquito de todo en todo el grupo. Entonces, diseñar de pronto una intervención para todos ellos es lo complicado, y la verdad es que necesitas mucha práctica, necesitas mucho carisma, necesitas preparar muy bien el tema si quieres tú hacer que te pongan atención, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tengo a esta población mayoritariamente con personalidades o rasgos psicóticos, pero tengo a otro grupo de la población que está más consciente, que está más interesado en temas más complejos, más elaborados, y de pronto satisfacer a toda la población, pues es muy complicado, no les puedes dar gusto a todos en diseñar una intervención específicamente para ellos, ¿no? Y eso puede causarte problemas. Para mí, una terapia grupal es efectiva hasta los 15 pacientes. Tristemente, o bueno, no es tristeza, pero son las condiciones en las que se trabajan en las clínicas, por muchas razones, por razones de logística, etcétera. Se tiene que trabajar a veces entre 20 y 25 personas en un mismo grupo. Ya después de 20, la verdad es que es muy difícil retener la atención del grupo, es muy difícil que todos estén captándote como terapeuta, porque el paciente adicto se aburre fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchos que vienen con trastorno, por ejemplo, límite, antisocial, narcisista, están muy acostumbrados a cosas más emocionantes o a cosas más desinteresantes o más de su agrado, ¿no? Entonces, la idea de que sean grupos chicos te ayuda a poder acercarte a los pacientes, y hacerlo una experiencia mucho más personal y sobre todo intervenir de una manera personalizada. Sin embargo, con un grupo grande es mucho más complicado, porque el enfocarte en un solo paciente puede sonar aburrido o es aburrido para los demás pacientes, porque hay que tener mucho cuidado que una terapia grupal no se vuelva una terapia individual, ¿no? De que de pronto estás profundizando con una sola persona y todos los demás, no, pues, ¿qué me interesa su vida, no? Que no sé qué. O sea, son cosas que piensa el usuario, ¿no? De que, ¿es eso qué tiene que ver conmigo? ¿No? Entonces, en muchas ocasiones, hacer una sesión satisfactoria para una población de más de 20 y que sea mixta es lo peor, ¿no? Es lo peor que puede haber. Y obviamente el control de grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque son una población transgresora, son como niños de secundaria, la verdad, ¿no? O sea, se paran, ¿no? Cuando no deben, comienzan a platicar entre ellos. Es muy difícil de pronto retener su atención y es importante constantemente marcar límites. Dice, ¿cuánto tiempo es el indicado en una sesión para personas con adicción? No más de hora y media, la verdad. O sea, yo recomendaría hora y 20, ¿no? Como que el tiempo ideal. Una hora a veces no te alcanza
no te alcanza el tiempo para desarrollar completamente el tema, en especial si tienes como propuesta una dinámica para trabajar con los chicos, pero definitivamente más de hora y media, la verdad es que los pierdes completamente y con justa razón, ¿no? Por el simplemente el hecho de la curva de atención que manejan algunos psicólogos educativos y bueno, psicólogos grupales, ¿no? Que están enfocados a dar talleres ya después de hora y media, ¿no? De hecho, algunos plantean como tiempo estándar 50 minutos, ¿no? Pero no puedes hacer terapias de 50 minutos en una población con consumo de sustancias porque realmente no trabaja nada. O sea, es una población que necesitas que reflexionen y para eso sí tardas tiempo en llegar a ese punto, ¿no? Que reflexionen, que se sensibilicen, que lo que sea, ¿no? Entonces, sí es, en ese sentido, sí es complicado determinar un tiempo ideal. Yo diría que es 1 hora 20 minutos, ¿no? Y eso depende mucho de la población, de la cantidad y de la dinámica misma. O sea, me ha tocado terapias donde los pacientes no sienten el tiempo y te echas hasta hora 40 sin problemas. Y hay pacientes o grupos de pacientes donde está muy pesada el ambiente, por lo que sea, porque la población en general está apática, tú mismo, ¿no? Puedes estar cansado, etcétera, y ya después de 1 hora ya quieres acabar la conferencia, ¿no? Entonces, es muy importante tener mucha preparación cuando des una terapia grupal, en el sentido de que esté muy bien planificado y el hecho de que sepas improvisar, porque aunque lo tengas muy bien planificado, todo lo que vas a decir, pues los pacientes participan, ¿no? Incluso me ha tocado, se me ha hecho difícil incluso cuando les interesa demasiado la plática porque tienden a participar y obviamente no participan de una manera ordenada, participan de una manera torpe y se pierde tiempo ahí. Y obviamente el hecho de negarles un espacio para poder expresar su opinión, decirles espérate, al final las participaciones, en muchas ocasiones se lo toman a mal, ¿no? Porque ellos dicen, ah, pues es que no me estás escuchando, ¿no? O sea, sí necesitas un buen trabajo grupal, un buen encuadre donde el paciente no se tome a pecho esta postergación de su participación. Obviamente ya te tienen que haber conocido, tienen que saber cómo te manejas, obviamente hay que ser asertivo al momento de decirle, oye, ¿sabes qué? Nada más déjame terminar lo que voy a decir y con gusto al final te doy la participación que necesitas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que son impulsivos, ¿no? Tienen ganas de participar y decir algo, y cuando ya les das la participación, resulta que se les olvidó lo que les iban a decir. No son capaces de retener a veces la opinión que querían expresar, ¿no? Dice Narciso, ¿hay algunos requisitos para que alguien sea parte de un grupo aparte de ser adicto? La verdad es que no tienes, bueno, digamos que en un espacio terapéutico, llámese clínica, centro de rehabilitación anexo, no tienes para elegir. O sea, no puedes elegir a los pacientes que entran, ¿no? A lo mucho, si te puedes dividir con otro terapeuta, por ejemplo, el grupo para que tengan 2 terapias con un menor número de pacientes para que sea mucho más personal, profundo e intenso esa terapia, bueno, ahí lo que recomiendo es que los juntes ya sea por afinidad, es decir, que tengas una buena transferencia con ellos, que obviamente entre ellos no puedan generar alguna especie de alianza para boicotear la sesión, de que sean 2 personas que se llevan muy bien, se la pasan platicando, o sea, como si fueras un maestro de secundaria, tienes que separar a los que hablan demasiado y ponerlos en diferentes grupos, ¿no? Y por último, tratar de ver que tengan algo en común, ¿no? Obviamente, si pones a 2 jóvenes, a un viejito y a 3 personas mayores de familia, etcétera, muchas veces van a encontrar pocos puntos en común. Pero si llegas a tener, por ejemplo, los puedes juntar por tipo de sustancia que consumen. La verdad es que el tipo de variedad de combinaciones para hacer un grupo a tu elección en caso de que se dé esa oportunidad es vasto. Y entonces ahí sí necesitas tu feeling como terapeuta de todo lo que has observado a nivel individual, a nivel grupal, a nivel observación clínica dentro de los espacios de convivencia, para que tú sepas cuál sería el grupo adecuado para cada terapeuta. Ahora, si te refieres a quiénes sí y quiénes no pueden entrar,
Pues realmente, nuevamente, en un espacio como una clínica te van a pedir que todos entren. A menos que veas que la persona está de plano boicoteando la sesión, de que está inquieta, se está parando, está este, platicando con los compañeros o los está molestando, pues en ese momento lo sacas, le pides a la persona encargada de la disciplina, ¿sabes qué? Llévalo a su habitación o llévalo a las canchas, no puedo dar mi sesión con esta persona, etcétera, ¿no? Ya cuando esté muy, muy insoportable. ¿Y qué se necesita? Pues capacidad de insight. O sea, que la persona sea capaz, ya ni siquiera digamos que retener la atención. Eso ya lo vas a ir buscando conforme a tu, tu destreza como expositor, pero sí que sea capaz de generar alguna especie de reflexión, que tenga la capacidad de estar introspectivo, porque si no, pues realmente está ahí como un bulto más que no está trabajando, ¿no? Y en ocasiones, pues simplemente para cumplir, pues ahí te quedas, y en ocasiones, pues simplemente, pues sabes qué, pues tú puedes salir o tú puedes estar en tal áreas sin que molestes al grupo, ¿no? Entonces va a ir dependiendo de la situación. Por lo general, los que padecen rasgos psicóticos son los candidatos menos indicados para una terapia grupal. Por lo mismo de que sus delirios, su poca capacidad para comprender el tema en ocasiones, o simplemente por el simple hecho de sus propios delirios auditivos, pues puede ser que no te pongan atención. Entonces, son como que el grupo menos indicado para terapia grupal. Sí quiero mencionar que por ejemplo, un colega, que era mi jefe, que se fue a España, fue a un congreso internacional de adicciones. Una de las conclusiones a las que se llegó en el congreso es que todos, absolutamente todos los especialistas que estaban en ese congreso, hablo de Nora Volkow, hablo de Sherman, hablo de los grandes nombres dentro del campo de las adicciones, estaban de acuerdo en que la terapia grupal es la terapia primordial en el tratamiento de adicciones por encima de la terapia individual y por encima de la terapia familiar, ¿no? Mi experiencia ha sido mixta. Realmente para mí hay momentos en los que la terapia grupal es primordial, en otros momentos es la terapia familiar y en otros es la individual. Creo que generalizar por la experiencia que yo he tenido es un poquito complicado. Sin embargo, pareciera que los especialistas se ponen de acuerdo que lo esencial en el tratamiento de las adicciones por encima de otros modelos terapéuticos es la terapia grupal, ¿no? Y es entendible desde si entendemos a las adicciones como una enfermedad social, como una enfermedad en la cual los vínculos con otras personas se han roto, se han descompuesto, ya sea por trastorno de personalidad o por lo que sea, y se necesita sanar por lo mismo socialmente, ¿no? Que aprendan a convivir, que aprendan a manejarse de manera asertiva, que solucionen pacíficamente los conflictos, que puedan expresar lo que sienten, que puedan generar redes de apoyo. Obviamente se generan muchas dificultades en el camino y ese es trabajo del psicólogo, tratar de sondear esas dificultades. ¿Ok? Muy bien, regresando a las estructuras de las terapias grupales, primero está la modalidad de psicoeducación, que es dar conceptos o nociones básicas de algún tema. La otra es sensibilización, ¿no? Que esa es una terapia más enfocada a generar en el usuario emociones, ¿no? De una manera que lo haga mucho más perceptivo a un tema. Un ejemplo donde yo manejo una conferencia de tipo con un enfoque de sensibilización es hablando de la figura paterna. Por ejemplo, con la figura paterna, no me gusta profundizar en términos de reflexión hasta una segunda sesión, porque en muchas ocasiones es un tema fuerte y se necesita previamente preparación porque a veces hay emociones saturadas, hay complicaciones, hay bloqueos emocionales por parte de los usuarios. Entonces yo lo que les hago es ponerles videos, por ejemplo, y que comiencen a hablar de las experiencias de sus padres. Les voy a poner rapidísimo un video que, por ejemplo, utilizo, es bastante popular para, para la población en general. De hecho, hasta hay memes sobre este video.
Pero me ayuda a ejemplificar un aspecto muy importante con los usuarios que muchas veces carecen de una figura paterna debido a que a lo mejor fue una persona ausente emocionalmente o de plano físicamente fue ausente, ¿no? Tanto física como emocionalmente. Déjenme compartirles pantalla. Entonces, como pueden ver en este pequeño video del Príncipe del Rap, la idea es hacer que sientan eso, ¿no? De pronto el abandono, de pronto el hecho de que busquen una figura paterna que no los quiere en muchas ocasiones, que sientan eso, la falta de cariño. Y uno a veces tiene que iniciar diciendo lo que le genera el video, ¿no? No, pues, la verdad es que es triste, ¿no? A mí me pone triste el hecho de ver a un padre, ¿no? Que no reconoce a su hijo, que, que no hace lo que le toca, ¿no? ¿Y cuántas veces no se han sentido así? ¿No? Hay que dejarlos con la pregunta, ¿no? No la tienen que responder forzosamente. ¿Cuántas veces se han sentido así? Abandonados, solos, sin que alguien los quiera, alguien que desean con todo su corazón que los ame y resulta que no le importas. Entonces, conectándote con eso, haces que el paciente entre dentro de su mundo emocional, ¿no? Busque de alguna manera el hecho de pensar en su pasado y solitos, solitos expresan. Van a pasar dos cosas, o se quedan callados, o por el otro lado hablan y hablan y hablan, ¿no? Porque hay cosas que quieren sacar. Yo lo que les recomiendo es que solo den 2, 3 participaciones, no más, porque la idea es que al final haya un espacio para poder expresar todo lo que sienten, ¿no? Entonces, dejarlos con esa sensación, de esos recuerdos, esa nostalgia, esa tristeza, esa culpa, esa vergüenza, porque hay algunos que se sienten culpables de que, por ejemplo, lo que dice al final Will Smith, ¿no? ¿Por qué no me quiere, no? Como si fuera mi culpa. ¿Por qué no me quiere? ¿Qué me hace falta para que mi papá me quiera, ¿no? Y eso es algo bastante común y muy humano, ¿no? Entonces, la idea va a ir enfocado a eso, que después de que digas este video, pues a lo mejor describas lo que pasó. En ocasiones yo me atrevo a contar experiencias personales con mi propio padre, por ejemplo, eh, y que los pacientes conecten con eso. Obviamente, es el hecho de conectar con experiencias propias es trabajo más del consejero en adicciones, no tanto del psicólogo, porque el psicólogo pues tiene que tener una actitud más profesional. Eso no lo limita a que no cuente experiencias, pero en muchas ocasiones vuelve complicada la contratransferencia, ya que el exponer de pronto algo demasiado íntimo puede ser utilizado como una herramienta para intentar dañar al terapeuta, ¿no? Por la misma naturaleza de la personalidad de los usuarios, ¿no? Que muchos son bastante transgresores. Entonces, dice Vivi, excelente dramatización, la mejor manera de ejemplificar el desamor hacia sus hijos. Efectivamente, es un video muy movilizante. Sí, busquen, ¿eh? O sea, hay todo un mundo de videos que sirven para movilizar emociones, porque si no recuerdo hay algo que se llama marketing social, si no mal recuerdo, es una especie de marketing que está enfocado en movilizar emociones, ¿no? Hay comerciales no de hora y media, de 4 minutos de duración que hablan es una especie de corto, ¿no? Como por ejemplo, yo recuerdo, ahorita no lo voy a buscar, pero yo recuerdo que hay un video, creo que para vender un seguro de un padre que hace todo por su hija, ¿no? Que parece que llevan la vida perfecta y de pronto su hija le dice, es que eres un mentiroso, papá, porque dices que no tienes hambre y sí tienes hambre, ¿no? Y te quitas la comida de la boca para dármela a mí. Y ya, ¿no? Y obviamente entran las emociones ahí, pues para vender un producto, ¿no? Obviamente nosotros lo vamos a enfocar no para vender el producto, pero sí para tratar de generar emociones en el usuario con referente a un tema, ¿no? Entonces, lo más importante es que en esos momentos tengas un speech ya bien marcado, preparado,
donde los movilices todavía más, ¿no? Aquí por ejemplo, con este asunto del papá, pues yo trato, ¿no? De contar algunas experiencias que son muy comunes en los usuarios, ¿no? Como por ejemplo la idea de que, y bueno, ¿y qué pasa, no? Cuando no eres lo más importante en la vida del otro, ¿no? De pronto pareciera que no hay un lugar en el corazón de tu papá para ti. ¿Y dónde quedas tú? O tú como padre, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has convivido con tus hijos? ¿Los has rechazado de esa manera? ¿Ellos te ven así? Como alguien que no merece ser llamado por el nombre de papá, sino por Roberto, por Orlando, por Kevin, ¿no? Que de pronto es algo bastante común, ¿no? Que ya no te digo papá, te digo Oscar. Ya no te digo papá, te llamo por tu nombre. Y de pronto es verlo como una distancia emocional. ¿Y qué se siente esa distancia emocional? ¿Cómo se vive? ¿No? A lo mejor platicar de experiencias donde esperabas que papá estuviera en el bautismo o en la graduación, etcétera, y no estuvo. Y algunos, por ejemplo, cuando hablo de figura paterna, lo que hacen es racionalizar, ¿no? Que de pronto, no, bueno, sí, pero es que tenía que conseguir el sustento de la casa, ¿no? Por la cultura mexicana hay una tendencia a no enjuiciar a los papás, ¿no? De que los papás simplemente dieron lo mejor y se acabó y no hablemos más del tema, ¿no? Y yo, es que no hay que juzgar a los papás, ¿no? Que no sé qué. Entonces yo les digo, pues es que está bien, no juzgues a tu papá. ¿Y dónde quedas tú? En esta relación de padre e hijo, está bien, tu papá no es culpable de nada ¿y dónde quedan tus emociones? ¿Y dónde quedas tú en esta relación? No, a mí luego me agrada contar experiencias de otros usuarios, me agrada contar historias, soy mucho de contar historias griegas, de contar fábulas, de contar experiencias de mis pacientes, de otros pacientes que a lo mejor ya no están ahí, para que ejemplifique más todavía, ¿no? El punto que estoy remarcando. Y nuevamente es invitar a los usuarios a que siente esa ausencia, siente esa frustración. Hay que colocar muchos nombres, ¿no? Porque el paciente adicto le cuesta mucho trabajo nombrar sus emociones. Siempre te van a decir, ¿cómo te sientes? Bien, mal, bien, mal. No pasan de esas dos palabras. ¿Cómo se siente esa tristeza? Ese enojo, ¿no? Por ejemplo, en este caso del papá, yo platico la historia de un estudiante de Monterrey, de Nuevo León, que debido a los conflictos del narcotráfico tuvo que ir al extranjero a poder estudiar en la Universidad de Oxford, su maestría, ¿no? Entonces estudió su maestría y al final hizo un estudio sociológico sobre los narcotraficantes, los ex narcotraficantes, ¿no? Y vio que muchos de ellos tenían un problema muy fuerte con papá. Como muchos de ellos vieron a su papá golpear a su mamá, golpearlos a ellos, golpear a sus hermanos, sin que ellos pudieran hacer nada, o cuando se les ponían al frente, pues obviamente los golpeaban todavía más, y muchos crecieron con ese resentimiento, siempre en la búsqueda del poder, prometiéndose a sí mismos que cuando tuvieran poder, los iban a matar. Y casi todos los ex narcotraficantes que entrevistó este estudiante, dijeron lo mismo. ¿Y sabes qué psicólogo? ¿Sabes qué profesional, licenciado, doctor? Yo tenía el poder, tenía gente a mi mando, tenía pistola, armas de grueso calibre. Y cuando tuve a mi papá enfrente de mí, con una pistola apuntándole a la cabeza, no lo pude matar. Esa persona a la que odié 10, 20, 30 años, no lo pude matar. Solo le dije que se fuera y que nunca volviera porque ahora sí lo iba a matar.
Y es muy importante meterle dramatismo. No, esto le da conexión con el paciente. O sea, hay que contar, por ejemplo, lo que estoy contando es la historia de un ex narcotraficante, pero hay que contarlo como si fuera una vivencia propia, ¿no? Para que conecte con el paciente, ¿no? Este dramatismo de que, y no lo pude matar. La causa de mi sufrimiento estaba enfrente de mí y no lo pude matar. Y eso a mí, por ejemplo, me ayuda a hacerles ver de que es que tú no estás enojado con el papá que está ahí, que está presente, que tienes ahí enfrente. Es el fantasma de un papá que te estuvo atormentando durante la infancia. No te tienes que reconciliar con el papá de ahora, reconcíliate con el papá que te hizo sufrir en ese pasado. Y la gran verdad, no importa cuánto lo odies, es tu papá, lo vas a necesitar, lo necesitas. Y los pacientes conectan con eso, conectan con ese dramatismo, conectan con esa sensibilidad para decir las cosas y que en muchos casos obedecen a sus propias experiencias, ¿no? Si yo he visto algo en particular es que el 90% de los consumidores de sustancias tienen un gran problema con la figura paterna. La mamá es importante, obviamente, sin embargo, en muchos casos es visto como un chivo expiatorio, descargan sobre la mamá todas las emociones que en muchos casos quieren descargar sobre el papá, y entonces, pues ahí, pues en realidad están siendo bastante injustos, ¿no? Viéndolo de alguna manera, ¿no? Eh, ahora, eso es con respecto a la sensibilización. Pueden ser videos, pueden ser dinámicas también que se puedan realizar con los pacientes. Una dinámica que me gusta para sensibilizar, eso lo aprendí en una clínica de Yautepec, aquí en Morelos, es el decir ámate, ¿no? Bueno, no, es la técnica del elogio, ¿no? ¿De qué va? Pones a los usuarios en círculo y haces que uno se levante, ¿no? Y le dices, quiero que veas a los ojos a fulanito de tal, ¿no? La persona que estaba al lado de él, y quiero que le digas cosas buenas, cosas positivas. ¿Y sabes qué? ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado drogadicto, tonto, bueno para nada, ta? ¿Cuántas veces no han escuchado eso? Cada vez que hablan con la familia solo son cosas negativas. ¿No creen que se merecen escuchar algo bueno? Por lo menos una vez. Entonces, quiero que lo veas a los ojos y quiero que le digas tres cosas. Va dependiendo del número, de la cantidad de personas que estén participando en la dinámica. Obviamente, los elogios van a ir reduciendo conforme más grande sea el grupo. Para mí, el número ideal para esta dinámica son entre 10, 12 personas. Ya 15 estamos exagerando, pero pues puede funcionar. Pero pues sean moderados con los elogios. Y la idea es, quiero que le digas tres elogios, tres cosas positivas de esta persona. No importa que no la conozcas, di qué te parece esta persona de primera impresión. No, pues parece simpático, pareces esto, pareces aquello, ¿no? Y poco a poco las personas se van sensibilizando. ¿Por qué? Porque a través de la mirada van conectando con la persona, a través del elogio van sintiendo emociones, van sintiendo afecto. Y es una dinámica muy padre que siempre me ha funcionado porque acaban con un muy buen sabor de boca los pacientes, ¿no? Ellos sienten que por primera vez son reconocidos en algún aspecto de sus vidas. Son cosas sinceras, obviamente, no es algo inventado. Siempre se les pide a los pacientes que sean sinceros con sus compañeros y sobre todo van fortaleciendo los lazos entre ellos, ¿no? Yo no abusaría tampoco de la técnica porque en ocasiones, pues, lo que sucede es que se generan ahí complicidades bastante complicadas que después es difícil deshacer, pero es una buena técnica, ¿no? Para vivir el afecto, para sensibilizarlos con respecto a otro tipo de comunicación y sentirse bien con ellos mismos. Es una manera de levantar tantito la autoestima, si lo queremos ver de alguna manera, ¿no? Y por último, el último tipo de conferencia es la conferencia reflexiva. El objetivo de esta conferencia, obviamente, también va a ser exponer,
pero en esta ocasión la idea es dejarles preguntas de tarea en la cabeza que vayan maquilando una y otra vez, ¿no? Una de las que más me gusta para hacer este tipo de dinámicas es sentido de vida, ¿no? Que en muchas ocasiones la desesperación, el hecho de que algunos tienen rasgos depresivos bastante marcados, que no ven un futuro prometedor, obviamente que hay un pesimismo, que algunos hasta tienen un probable intento de autolesión o de suicidio, que la verdad el intento de suicidio es muy difícil de medir, de detectar y de prevenir. Sin embargo, con esta dinámica se pone en entredicho lo que muchas personas con depresión, que es una de las comorbilidades más frecuentes en una adicción, es el hecho de que mi vida no tiene sentido, ¿no? Que mi vida vale madres, que mi vida esto, que mi vida lo otro, ¿no? No tiene sentido mi vida. Entonces, yo planteo a Albert Camus, ¿no? Que para quien no lo conozca, es un filósofo del absurdismo, ¿no? Que plantea que la vida es absurda. Y premio Nobel de Literatura por su obra El extranjero, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, Albert Camus plantea el hecho de que muchas veces, cuando no encontramos un sentido de vida o cuando decimos es que la vida no tiene sentido, en realidad estamos planteando una verdad. La vida no tiene sentido, ¿no? Y Camus dice que los seres humanos se refugian en respuestas muy, muy tristes, ¿no? O sea, dice, pues es que uno quiere venderse la ilusión de que en realidad la vida sí tiene sentido, ¿cómo? A través de la religión, ¿no? Creyendo que hay otra vida, que hay una recompensa, que hay una próxima meta a cumplir, ¿no? Y para Camus simplemente están dándose a tope con el dedo, nada más, o sea, nada más están engañándose a sí mismos, ¿no? El otro camino es el camino del suicidio, ¿no? De que, ¿sabes qué? Como la vida no tiene sentido, pues me voy a matar, ¿no? Y Camus lo dice, pues es que eso también es absurdo, porque a eso no le da respuesta a la vida, eso no le da sentido a la vida, el hecho de que te mates, ¿no? Entonces, al final, Camus plantea, pues es que hay que aceptar que la vida no tiene sentido, ¿no? Y a muchos a veces, a los usuarios les sorprende esa conclusión, ¿no? La vida no tiene sentido. ¿Por qué habría de tenerlo? ¿Por qué tú, ¿no? Fulanito de tal, deberías de ser trascendente en esta vida? Adivina que tú te mueres, tú dejas de estar y la vida sigue, con o sin ti. Tu familia, por ejemplo, en este momento no te tiene a su lado y está siguiendo su vida sin ti. Y poco a poco los voy llevando a una reflexión, quizá algo dolorosa para el paciente, pero que es importante, y es el hecho de que, imagínate, ¿no? Se pueden vivir su vida sin ti. ¿Cómo te imaginas que están? ¿Están tristes? O a lo mejor están felices. A lo mejor están felices sin ti. Y eso parece un comentario cruel, pero en realidad es un comentario sano. ¿En qué sentido? De que tu familia, como la de cualquier ser humano, debería de ser feliz con o sin ti. Es decir, la felicidad no va a depender de mí como persona. La felicidad de mi familia no depende de mí como persona, depende de ellos como individuos. Pero a veces, pero a veces, pero a veces el comentario es muy duro y seco para ellos, ¿no? Porque ellos se plantean esa pregunta, ¿no? Bueno, es que si yo no soy la fuente de su felicidad, si yo no soy la fuente de su alivio, de su gracia, etcétera, entonces, pues, ¿cuál es mi lugar dentro de la familia? ¿Cuál es mi lugar dentro de su corazón? ¿Cuál es mi lugar? O sea, no soy nada. No, a ver, espérate. O sea, la idea de que ellos sean felices sin ti debería de alegrarte. Debería alegrarte que ellos sean felices sin ti. De que ellos pueden ser felices por su propia cuenta. Y que tú solo vas a enriquecer a esa felicidad. Pero la felicidad de ellos no depende de ti. Y lo mismo debería de ser tú.
de que en tu caso, tu felicidad no dependa de ellos, que dependa de ti. Porque eso es importante. A ver, el paciente adicto es muy egocéntrico, trae narcisismo detrás. Entonces, ¿qué es lo que piensa? Todo gira alrededor de mí. Mi familia no funciona sin mí. Mi familia vive a través de mí. O sea, y en muchos casos es cierto. O sea, la familia de pronto tiene vínculos tan patológicos con el paciente adicto que literalmente, o sea, están encima del usuario, ¿no? Yo vi una mamá que internó a su hijo y que nomás le rogó y le pidió perdón porque, perdóname hijo por no hablarte antes, pero es que estos de la clínica no me dejan hablar y no sé qué, como si fuéramos los villanos. Señora, usted lo metió en nuestra clínica. Entonces, de pronto sí hay un vínculo en el cual las propias familias y la manera de vincularse con el paciente te hace ver que está siendo muy enfermizo y los pacientes piensan que sin mí, mi familia no es feliz. No, porque a través de mí sacan sus frustraciones, porque soy el culpable de todo, y en muchas ocasiones sí es cierto. Pero es es una posición ambigua, porque al mismo tiempo que no me gusta que me echen la culpa de todo, si no me echan la culpa de todo, dejan de ponerme atención. Es como, yo le pongo el ejemplo de Bart Simpson, ¿no? Bart Simpson se porta mal, no tanto porque le guste portarse mal, sino porque sus padres dejan de pelear entre ellos y le ponen atención. Entonces, es lo que en algunos enfoques psicodinámicos llamarían una ganancia secundaria, ¿no? Entonces, por eso es importante en este sentido del absurdismo hacerles ver que la vida sigue con o sin ustedes, ¿no? Y llegar poco a poco al punto, bueno, ¿y por qué no construyes tu proyecto de vida? ¿Por qué no construyes tu sentido de vida? Efectivamente, hay un vacío, tu vida no tiene sentido porque ni siquiera sabes para qué vives. Solo has vivido para consumir, solo has vivido en muchas ocasiones, en especial los antisociales, haciendo totalmente lo contrario de lo que quiere tu familia. Y hay que hacerles ver, pues ese es un tipo de esclavitud. ¿Por qué? Porque estás haciendo totalmente lo contrario. Nunca vas a hacer lo que tú quieres, vas a hacer siempre lo que no quiere que haga tu mamá, tu papá, etc. Y entonces, llegar a dar estos comentarios, llegar a meter estas preguntas, son importantes para que el paciente vaya reflexionando sobre su propia postura, posición, sobre cuál es su papel dentro de la familia, ¿no? Y de verdad eres tan indispensable. Oye, ¿y si de verdad la vida no tuviera sentido? ¿De verdad el suicidio es la única solución? Y son temas crudos que muchas veces no se quiere dar. No se quieren dar por temor a muchos prejuicios y tabús, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, por eso me gusta dar muchas historias de la mitología griega que creo que dan muchos muy buenos ejemplos de cómo se debe de conducir un ser humano ante ciertas acciones o actividades, ¿no? Bueno, estas son las tres modalidades de la conferencia. Rápidamente pasando a la terapia grupal en forma, en círculo, con los demás pacientes. Solo voy a limitarme a decir algunas cosas, porque creo que ya las he dicho en otras conferencias. Lo más importante en esas terapias es que hable el paciente. En la conferencia es importante que hables tú, porque tú vas a estar guiando la reflexión. Es importante que participen, pero el protagonista ahí para el habla eres tú. Y en la terapia grupal, donde están todos en círculo, es importante que hablen ellos. Se ha hecho esta comparación de que los adictos son los sin palabra, ¿no? Son aquellas personas que perdieron su palabra. Y sí, románticamente es muy bonito, pero etimológicamente es inexacto, ¿no? Porque eso no significa la palabra adicción. Pero en fin, así se vende. Entonces, se pone un tema y poco a poco vamos a ir organizando a los usuarios para que se digan cosas entre ellos. La cosa es que el resultado final sea que se retroalimenten entre ellos. ¿Cómo es un inicio correcto? Se plantea una pregunta, en caso de que nadie participe, se dirige uno con un usuario en específico y vamos a ir sacando información. Por ejemplo,
vamos a ver, en tema de consumo de sustancias, ¿no? Oye, ¿y tú cómo ves? ¿Tú crees que fulanito de tal, fulano, ¿tú crees que te has pasado con el consumo de drogas? No, pues puede que sí, puede que no. Ya le haces 2, 3 preguntas más. Oye, ¿y qué piensas de esto? Oye, pero tú dijiste que en algún momento acabaste en la cárcel, ¿no? Que no sé qué. Vas profundizando, no le dedicas más que 2, 3 preguntas y después tratas de llevar la pregunta al grupo. Esa es la idea, de que lo lleves a lo individual para profundizar con un usuario y después lo regreses a lo grupal para que todos se conecten con la pregunta. Si te enfocas demasiado en un usuario, los demás se van a quedar, bueno, pues esta es terapia individual o qué pedo, ¿no? Pero también, si tú nada más colocas la pregunta en el grupo sin profundizar con alguien, se va a tocar el tema de una manera muy superficial, ¿no? Solo por encimita. Y eso es algo que en muchas ocasiones se da en la terapia grupal, ¿no? De mesa redonda. ¿Por qué se da? Porque los usuarios no quieren tocar temas importantes. Entonces, el psicólogo tiene que forzar esa parte profundizando con un usuario de su elección, que crea que puede trabajar, que crea que puede ejemplificar lo que se está intentando mostrar. Y obviamente tú lo sabes a través de a lo mejor porque ya le diste terapia individual o porque lo has escuchado en otras sesiones grupales. Dice Sam Escobar, ¿cómo se elige un tema? ¿Qué se toma en cuenta? Ese es el tema más difícil y sencillo a la vez. Cada clínica en muchas ocasiones ya tiene un temario preestablecido. Yo sugiero que se metan a ese temario para seguir los lineamientos de la institución, el modelo terapéutico y ya después hagan propuestas de los temas que ustedes consideren importantes. Eh, los temas yo los podría dividir en dos, de acuerdo a la formación que tuve a un modelo terapéutico que trajeron del Congreso Internacional de Adicciones de España, donde agarraron el modelo terapéutico de varias clínicas de todo el mundo, de Chile, de Perú, de Estados Unidos, de Europa, de Francia, y yo lo dividiría en dos partes. Dividiría digamos que conceptos básicos de las adicciones o tratamiento introductorio y habilidades para la vida. Esos serían las dos grandes secciones de temas. ¿Qué podemos encontrar en el tema introductorio? Lo principal va a ser conciencia de enfermedad. Es decir, hay que tocar a nivel grupal la conciencia de que están enfermos los pacientes que se encuentran ahí, de que no consideren que su consumo es un vicio, que no consideren que su consumo es bien poquitito, de que, que dimensionen correctamente que están enfermos, que en muchas ocasiones ni siquiera saben quiénes son, por pronto, ¿no? Porque no tienen conciencia de sí mismos, ¿no? Porque tienen una visión distorsionada de cómo fueron las cosas. Por ejemplo, hoy hablé con un paciente que me dice, no, pues es que, oye, no es que no estaba tan mal, ¿no? O sea, pues es que yo digo que no estaba tan mal, yo no me siento tan mal, tan afectado cerebralmente. Y yo le digo, bueno, más allá de eso, ¿tú quieres esa vida? O sea, lo que me mostraron en la foto de que prácticamente estabas viviendo en la basura, en un cuarto vacío, completamente ¿cómo se llama? Mugroso y con la greña, grandísima porque no te habías cortado el cabello y flaco por el cristal. O sea, más allá de que si estabas grave, no, ¿esa es la vida que quieres? No, pues no. Pero pues que solo fue un mes y que no sé qué. ¿Y tú podrías salir de ese tema? ¿Tú podrías salir de esa situación? ¿No? Y este paciente, pues, asimila muy bien las intervenciones, ¿no? Entonces, él es mucho más dócil y acepta la intervención que se le da, ¿no? Reflexiona la pregunta y da una respuesta sensata, ¿no? Hay otros que les cuesta mucho más trabajo, ¿no? ¿Qué recomiendo para, por ejemplo, conciencia de enfermedad? Yo recomiendo el video de la vaca, la reflexión de la vaca, así se llama. Es una reflexión taoísta sobre el cambio, ¿no? Explicar el modelo de Di Clemente y Prochanka, los estadios de cambio, de cómo en muchas ocasiones, pues lo que es precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y posiblemente recaída, ¿no? Y recomiendo la película del Rey León, porque el Rey León está enfocado en una búsqueda sobre encontrarse consigo mismo.
que un paciente que necesita desarrollar conciencia de enfermedad necesita desarrollar la conciencia de quién soy yo, para que entonces pueda entender más conceptos más adelante. Ya sin profundizar, voy a decir los nombres de los temas. Va a ser distorsiones cognitivas. Muchos pacientes, debido al consumo de cristal, marihuana y de alguna cocaína y algunas otras sustancias, tienen alucinaciones, delirios. Entonces, distorsiones cognitivas va a ser un tema muy importante. Y ahí incluye los delirios, no solo las distorsiones, sino también delirios importantes. Reestructuración cognitiva va a ser vital en esta parte del tratamiento. Lo que son conductas disfuncionales. ¿A qué me refiero con conductas disfuncionales? Manipulación, chantaje, mentira, intimidación, seducción, etcétera, ¿no? Todo aquel acto que esté enfocado en provocar una emoción en la otra persona con tal de conseguir lo que yo quiero. Y muchas veces a costa de la relación propia. ¿A qué me refiero? Que yo quiero ese refresco. Entonces lo quiero tomar, pero me dice, oye, me dice el guardia de seguridad. Bueno, no el guardia, mi mamá. Me dice, ¿ese es tu refresco o es de tu papá? No, 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 es mío, es mi refresco. Y, bueno, pues entonces lo tomo y después descubren que es de mi papá y entonces me regañan, oye, tú me mentiste, que no sé qué. Ay, bueno, pues es que tenía ganas de no sé qué, que no sé cuándo. Ahí, por ejemplo, eso es manipulación. Dije algo, hice algo para conseguir lo que yo quería. ¿Y cuál es el costo de lo que yo quería? La relación con mis papás en confianza, credibilidad, amor, etc. Conductas disfuncionales en ese sentido. Duelo y melancolía, muy importantes, en especial en pacientes alcohólicos. Tocar el tema de la depresión, el tema del suicidio, el tema de la pérdida y la tristeza son vitales en el tratamiento. Tolerancia a la frustración y madurez emocional, todo en un paquete, son sumamente importantes para trabajar al inicio. Violencia, súper importante también, y terapia de género, súper importante en el tratamiento de las adicciones, y más a nivel introductorio. Sesiones sobre drogas, psicoeducar sobre drogas, alcohol, metanfetaminas, marihuana, consecuencias. No se trata de meter miedo a aguas, Se trata de psicoeducar, decir que estas son las consecuencias, pero también hablar las cosas como son. La marihuana tiene usos terapéuticos, la cocaína tiene usos terapéuticos, la heroína tiene usos terapéuticos, porque uno no puede tapar el ojo al macho ni tapar el dedo con un sol. O sea, los pacientes en muchas ocasiones se han puesto a investigar muchas cosas sobre las drogas y el hecho de solo hablar de cosas malas, lo único que hace es que uno como profesional pierda credibilidad. Lo que hay que enfocar es en hablar y debatir sobre las drogas de manera abierta, de manera sincera. ¿Qué otra cosa? Prevención de recaídas, aunque es a veces muy temprano. A lo mejor diría aspectos psicosociales de las drogas, bueno, de las adicciones. Es decir, ¿cuáles son los componentes sociales que le llevan a consumir al usuario? Estilo de vida saludable. Es muy importante manejo de ocio, manejo de tiempo libre, ejercicio físico, nutrición e higiene de sueño. ¿Sale? Y por último, redes de apoyo, que es muy importante en el aspecto de que confíen en sus compañeros, que entre ellos se respeten, que entre ellos no se lastimen, para que puedan generar un espacio terapéutico adecuado y puedan llegar a pedir ayuda. El gran mensaje de esa sesión terapéutica es pide ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos se guardan las cosas, quieren vivir o quieren manejar sus propios problemas a través de su propia autonomía, pero muchas veces fracasan, ¿no? En el aspecto de que se meten en problemas demasiado grandes a nivel emocional o a nivel técnico ellos mismos y se les olvida que es importante pedir ayuda, ¿no? Ese es en el aspecto introductorio. Y habilidades para la vida es muy sencillo. Autoestima, autoconcepto, autoimagen, autonomía, autorrespeto, resolución de conflictos, toma de decisiones, habilidades emocionales, manejo del estrés, pensamiento creativo, pensamiento crítico. Todas las habilidades para la vida las pueden encontrar fácilmente en internet. Le ponen habilidades para la vida. Son como 10
y todo lo que sea auto, ¿no? Autoestima, autoconcepto, autoimagen, autonomía, autorrespeto, todos los autoconfianza, ¿no? Son muy importantes al final del tratamiento, ya cuando van a salir. Proyecto de vida es muy importante a nivel grupal también. Algunos manejan FODA, la verdad yo no sé por qué, esa es una técnica más del ámbito laboral, pero hay algunos que les gusta utilizarlo en el ámbito de las adicciones. A mí no me gusta, no le hallo mucho sentido, pero hay quienes lo manejan y lo manejan bien. Entonces, esa sería una alternativa también FODA, pero yo no lo recomiendo como tal. Entonces, esos serían los temas a elegir en general. Regresando un poquito a lo de la terapia grupal, básicamente así se jugaría las sesiones con los pacientes y a lo mucho el objetivo final de toda terapia es volverlo un grupo operativo. Es decir, que en algún momento se autorregule el grupo, que no sea el terapeuta el que guía la sesión, sino que sean los mismos usuarios, ¿no? Pero, pues obviamente al inicio va a necesitar mucha intervención del psicólogo para poder llegar al objetivo que deseamos. ¿Sale? No sé si haya alguna duda con respecto a este tema, el tema de las terapias grupales. Obviamente hay muchísimas más cosas que dejo de fuera, cómo llenar, por ejemplo, un reporte de terapia grupal, cuáles son los índices de éxito según una terapia grupal, pero nada más quería dar una sesión introductoria para que conocieran lo básico que hay que saber para dar una terapia grupal y poder trabajar ya sea con un grupo propio o en una clínica, ¿no? Entonces, no sé si haya preguntas, algún comentario que quieran hacer. Muchas gracias a ti, Andri. ¿Cuándo se puede perder el control del grupo? Siempre, siempre se puede perder el control del grupo. A ver, ¿a qué te refieres como cuándo se puede perder el control del grupo? Si te refieres a que el grupo ya esté fuera de control, básicamente es cuando ya no te hagan caso. Ya, o sea, cuando están platicando entre ellos, tú les dices silencio y no lo hacen de ninguna manera, entonces ahí ya perdiste el control del grupo. ¿Qué es lo que recomiendo? Aprendan psicólogos muchísimo de asertividad grupal. O sea, hay videos muy buenos en YouTube que te hablan de cómo hay que manejar las situaciones en un grupo de boicoteadores. Por ejemplo, una de las cosas importantes es siempre pausar la sesión y dirigirse con la persona, ¿no? Si la persona no hace caso a tus llamados de atención, es muy importante hacerle ver al paciente de que no te está afectando a ti, le está afectando a sus compañeros. Oye, fulanito de tal, mira, ya te pedí que guardaras silencio. Te voy a pedir nuevamente que lo hagas, porque si no te voy a tener que sacar. Tus compañeros quieren escuchar la conferencia y tú no se los estás permitiendo, ¿vale? Entonces siempre es importante despersonalizarse de que es que tú no me estás dejando entrar, dar la sesión. No, tus compañeros quieren escuchar la sesión, a lo mejor a ti no te interesa, es respetarle tu postura. Si te aburre, pues te aburre, no puedo hacer nada con respecto a eso. Pero a tus compañeros les interesa. Si no le quieres poner atención, no lo hagas, es tu decisión. Pero deja que los demás se pongan atención, ¿sale? Entonces, eso sería como una manera de retomar el control del grupo. Nunca hay que perder los estribos, ni gritar, porque recuerden que en muchas ocasiones la población que tienen ahí en terapia de grupo son antisociales y el hecho de que tú te quieras imponer en una terapia grupal va a causar un efecto contraproducente a menos que tengas una posición de poder, como por ejemplo el director de la clínica, ¿no? Y que tengas una personalidad coherente con lo que estás imponiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese momento perderías. ¿Y cuál es la mejor manera de recuperarlo? Pausa, no tengas miedo de pausar la sesión y dirigirte con la persona, ¿no? De confrontarlo con la situación, pero de una manera asertiva, ¿no? Sin que te muestres enojado ni nada. Tus compañeros quieren escuchar, por favor. Si no, te voy a tener que sacar porque tus compañeros sí quieren trabajar, ¿no? ¿Qué dice? ¿Se contempla la adicción al cigarrillo? No. Es muy difícil, la verdad, es que eso sí, es muy difícil que se contemple la adicción al cigarro en una clínica de adicciones o en un grupo de adictos, porque es en muchos casos la única droga permitida como una droga muleta o muletilla, como quieran llamar,
para sostenerse, para que no sientan tanto el craving. Entonces va a ser muy complicado. Yo he dado conferencias sobre cigarros, adicción al tabaco, pero nunca me enfoco en hacer que dejen el tabaco. La verdad, lo considero una pérdida de tiempo por el tipo de contexto en el que se encuentra. Y dos, creo que si yo no soy capaz de ofrecerle un sustituto o algo que les ayude a calmar todo ese deseo por consumir, no me atrevo a pedirles que dejen el cigarrillo, ¿no? Que en muchas ocasiones hace que el grupo en todo momento se vuelva tenso, irritable, y entonces te estás echando una chamba súper enorme en las próximas sesiones al tener a un grupo que es mucho más difícil de controlar. ¿No? Hay que tener en cuenta de que hay que tener un balance entre buscar la abstinencia, pero también de tener un proceso terapéutico. Y a veces hay que ceder con ciertas cosas, y una de esas cosas es el cigarrillo, ¿no? Hay clínicas, muy pocas clínicas, yo no conozco ninguna de manera presencial, donde no se dé tabaco, para nada. Ha sido la amenaza de las autoridades sanitarias durante años, de que van a prohibir en los centros de rehabilitación que dejen de fumar. Pero las mismas autoridades que conocen de las adicciones saben en el pedote que se meten, de que si prohíben el cigarro dentro de las clínicas, va a ser un caos. Va a haber motines, va a ser lo que sea, va a haber un mercado negro, etcétera. Entonces, no, definitivamente para mí no es una opción. En Perú, por ejemplo, supe de una clínica que se maneja sin cigarro. No conozco a profundidad cómo le hacen para poder lidiar con los efectos secundarios. Los médicos aclaran y son muy contundentes al decir, no, los usuarios que están en proceso de rehabilitación no deben de fumar tabaco. Sí, mano, pero pues ellos no se chutan, ¿no? Su malestar emocional, su irritabilidad, van a estar en el proceso terapéutico, ¿no? Está bien que nos recomienden lo importante que es que no consuman, pero la neta, estar en la trinchera en primera línea es muy diferente que estar atrás como general, ¿no? Ay, espérenme, que se me fue hasta arriba. Dice, muchas gracias, Uriel, por compartir tus conocimientos. Gracias a ti, Lu Montero. Sam Escobar, ¿qué aspectos puede llevar a que suceda eso ya la ley? ¿Cuáles son los principales temas que consideras importantes trabajar con chicas o chiques? No sé si te refieres a jóvenes o te refieres a chicas, chicos. A ver si me puedes aclarar porque la X, como que el lenguaje inclusivo no es lo mío, la verdad, discúlpame. Pero ahorita te atiendo. Chicas, ok. Con chicas, fíjate que nunca he trabajado con tantas mujeres. Sí he trabajado a nivel grupal con mujeres, pero pues la verdad es que no es muy diferente. O sea, realmente lo que va a cambiar, por ejemplo, en terapia de género, eso me dio mucha risa, porque cuando se estaba dando terapia de género, ¿cómo se llama? Vino una psicóloga que estaba trabajando en una clínica de mujeres y de pronto uno de los chicos, oye, ¿cómo es la terapia de género allá? ¿Hablan de nosotros? ¿No? Y nosotros, la psicóloga y yo, ¿no? Pues, no hablan de ellas, pues es terapia de género. Entonces, tienen que hablar de las mujeres, de la minoría o de la población vulnerable, ¿no? Que son ellas, ¿no? ¿Cómo? ¿No hablan de mí? ¿No hablan de los hombres? No, no hablan de los hombres. O sea, obviamente el tema en terapia de género es enfocado a hablar de ellas, hablar de cómo viven su feminidad, etcétera. Así como en la terapia de género masculina, pues sí se tienen que abordar los dos géneros, mujer y hombre, por este asunto del machismo. Realmente yo no le vería muchas diferencias. A lo mejor autoestima, autoconcepto y autoimagen serían muy importantes y estilo de vida saludable, porque a veces la comorbilidad en pacientes mujeres es anorexia, es bulimia, trastornos alimenticios, ¿no? Que tienen que ver con su autoimagen, su cuerpo, su seducción. Entonces, yo diría que la sexualidad sería diferente del enfoque que habría que manejar y lo que habría que resaltar con las mujeres sería eso, todo lo que tenga que ver con su autoimagen y posiblemente la maternidad. Dice, ¿habrá alguna diferencia en el tratamiento de niños? Sí. Principalmente te diré por qué, porque yo no he trabajado con niños, salvo una ocasión, y lo más pequeño que fue un chico de 11 años
pero que tenía un consumo encañonadísimo de activo. O sea, el chico prácticamente ya tenía su vida destruida. O sea, sus papás peleando, no les interesaba el niño, se echaban la culpa de todo. El chico, pues la única alternativa que encontraba es salirse de su casa, abandonar su hogar y ponerse en las calles a trabajar para consumir activo y nada más, ¿no? Entonces, tú lo veías y es un caso perdido, ¿no? Completamente un caso perdido muy lamentable. En los jóvenes, llámese niños y adolescentes, pongo muchas dinámicas y arte terapia. Porque la idea de los chicos y adolescentes es que expresen, simbolicen a través del teatro, a través de el dibujo, a través de las canciones. Muchos les gusta rapear, por ejemplo. Entonces hay una pequeña sesión sobre rap, sobre rimas, ¿no? Entonces, el arte va a ser vital para trabajar con infantes y adolescentes y el hecho de que sean menos reflexivas y más dinámicas. ¿Por qué? Porque la idea es que los vaya sensibilizando para que trabajen en los espacios terapéuticos individuales, que trabajan muy bien, ¿no? Pese a que hay muchos con muchas resistencias, un adolescente al final acaba trabajando porque tiene la necesidad de que alguien lo escuche. Y un terapeuta, pues, es la perfecta persona para sentirse escuchado, ¿no? Entonces, eso sería como que mis recomendaciones en ese sentido. Dice Crecer Durango, aquí hay un centro donde lo tienen prohibido el cigarro y varios pacientes no entran por eso. Sí, la verdad es que, de hecho hay algunos que entran por voluntad propia y lo primero que te preguntan, ¿aquí dejan fumar? Y si te dicen que no, no entran. Definitivamente no. Porque para muchos es demasiado el aguantar la abstinencia de las drogas fuertes, de las drogas ilegales, en comparación con las drogas, la droga legal como puede ser el tabaco, ¿no? Que para muchos es que es legal, es que deberían de permitirlo, es que no puedo estar así con demasiada ansiedad, ¿no? Es que el cigarro hace que no consuma. Y en muchas ocasiones es cierto, ¿no? Entonces, es muy complicado, ¿no? El tratamiento en adicciones por consumo de sustancias debido a, que se abandone el cigarro por completo, ¿no? Dice Circe, mi adicción es el cigarro, por eso pregunté. La verdad es que se necesita de una intervención muy específica. Mira, lo que te recomendaría, Circe, más bien es un modelo terapéutico de apoyo mutuo. Existe NA, me parece, que es Nicotín Anónimos, Adictos a la Nicotina Anónimos, que tienen un modelo muy bueno. Es un modelo de apoyo mutuo tipo AA, pero que creo que se creó ese programa en base a la ayuda de muchos profesionales porque trae test, porque trae mucho apoyo terapéutico con preguntas importantes. No solo es AA tradicional donde se suben a una tribuna y se acabó, o leen parte de literatura. Creo que está mucho más estructurado y mucho más profesionalizado el programa de Adictos a la Nicotina Anónimos. Te diría que eso es lo que te sugeriría si quieres trabajar adicción al cigarro, ¿no? Entonces, y lo haría en un espacio ambulatorio, no lo haría en un espacio dentro de las clínicas porque dudo mucho que funcione. Dice, ahorita hay casos de niños de 8 y 9 años en adicciones, pues como te comenté, Crecer, la arteterapia va a ser vital y de las terapias que mencioné, las terapias enfocadas a la sensibilización y las terapias enfocadas a que expresen, ¿no? A que ellos hablen, ¿no? Las terapias en mesa redonda, no sé, van a ser creo que muy importantes en ese sentido, ¿no? Hay algunos que se atreverían a utilizar terapia de juego. Creo que es importante, pero hay que saberlo manejar si queremos que llegue al objetivo y que no se deforme en el proceso, ¿no? En especial con una población tan corrupta como la población con consumo de sustancias. Dice Carolan, ¿qué hay de las adicciones al Internet y a los aparatos tecnológicos? ¿Cómo afectan al paciente y su entorno? Pues fíjate que en una clínica de adicciones no van a tener acceso a Internet, no van a tener acceso a aparatos tecnológicos, salvo contadas excepciones, salvo contadas clínicas que sean de plano muy, muy, muy permisivas y por lo general son muy, muy, muy caras, ¿no? Por lo mismo. Y francamente no tenemos modelos de tratamiento para esas personas aquí en México, porque a pesar de que ya es reconocido por el DSM-5,
realmente no es una adicción todavía muy popular. Todavía para esta clase de adicciones apuestan por, por el tratamiento ambulatorio. El único que he visto que tiene un tratamiento dentro de una clínica para este tipo de adicciones, las adicciones conductuales, son 2 países. China, con un modelo muy al estilo de un anexo, es literalmente un campo militar que es cuidado por militares y los pacientes no tienen acceso a nada, ni a un pinche control de televisión. Y está un modelo estadounidense que, pues, desde mi perspectiva, es un spa donde no tienen ninguna clase de aparato tecnológico. Tienen alberca, tienen literalmente spa, masajes, tienen jacuzzi, tienen de todo, menos aparatos electrónicos. Pero obviamente es para gente muy adinerada. Y la neta, yo creo que es simplemente un intento de sacar dinero, es un intento de comprar meses de abstinencia, pero nada más. La verdad es que todavía los tratamientos para las adicciones conductuales están muy en pañales. Y la verdad es que es muy difícil el pasar de traducir un tratamiento diseñado para consumidores de sustancias a una persona que tenga alguna clase de adicción conductual. Es muy complicado. Dice, ¿cuáles consideras que son los principales factores que influyen en tener una adicción tanto en niño como en adulto? Violencia intrafamiliar, un medio hostil, llámese que haya pobreza o que haya consumo de sustancias, y estilos parentales deficientes. Para mí esos son los 3 factores más importantes, donde de pronto hay padres que no se ponen de acuerdo para poner reglas, son sumamente permisivos o son sumamente autoritarios. Entonces, esos son los 3 factores que yo he visto en todos los pacientes. Estilos parentales deficientes, un ambiente comunitario hostil, donde hay pobreza, donde hay delincuencia, prostitución y obviamente drogas al alcance. Y por último, violencia intrafamiliar, donde haya mucho ejercicio de la violencia. Dice, también hay fármacos para controlar la adicción al cigarro, como con psiquiatría y de paso con psicoterapia. El único que se me ocurre, bueno, el único que he visto que han recetado para adicción al tabaco es la anfebutamona, y en su momento vi cómo funcionó, pero realmente sí se pueden ir a la par, pero por ejemplo, lo que son los parches de nicotina, los que son cualquier clase de sustituto de nicotina, acaban siendo eso, nicotina, ¿no? Nada más, lo único que no estás haciendo es fumar, ¿no? Y realmente hay muy pocos fármacos que puedan ayudar en la abstinencia del tabaco. Créanme, que si hubiera esa clase de fármacos, los utilizaríamos de verdad. Pero es muy complicado de pronto aliviar el craving con fármacos. Solo hay contados y realmente hay que recordar que el craving, el deseo por consumir tabaco, es un aspecto más psicológico que fisiológico. O sea, la dependencia física puede ser aliviada con fármacos. El craving es algo que hay que trabajar a nivel psicoterapéutico. Otra vez, déjenme tantito para ver, seguir viendo comentarios. Ok. ¿No podrías compartir en el grupo algo de arteterapia? Soy principiante y me interesa. Si te soy sincera, Jonas, sé muy poco de arteterapia. Te podría dar nociones de algunas técnicas arteterapéuticas que conozco y que creo que son muy buenas, pero no soy un especialista en ese tipo de técnicas. Me agradaría ser un especialista porque a mí me encanta mucho utilizar los sociodramas. Ahorita los he dejado un poquito aparte, casi no los utilizo últimamente, pero tanto el teatro, el dibujo y la música, para mí son los 3. Tome. Los 3 principales modelos arteterapéuticos importantes en las adicciones. Igual lo que les puedo compartir va a ser un modelo de intervención para niños que utilicé para atender a niños, valga la redundancia, durante el sismo del 2017, ¿no? Que fui a atender la comunidad de
Sosocotla y atendía a niños y hice algunas intervenciones con algunos colegas, un cuento sobre el temblor, algunas dinámicas de dibujo, algunos juegos importantes que creo que son importantes para que los chicos se expresen. Y eso me lo pasó una arteterapeuta que tiene su fundación en Nuevo León, aparte de que nos dio material de donación. Entonces yo creo que eso sería lo que te podría dar, ¿no? El modelo que ella me dio y las técnicas que yo he visto que funcionan en el ámbito de las adicciones. Nada más que lo dejaría para otra conferencia porque sí necesito buscar el material. Es un material que está en mi correo todavía. Dice Crecer Durango, terapia sistémica, ¿crees que funciona? Sí. Sí, la terapia sistémica creo que funciona a nivel familiar, ¿no? No tanto entre usuarios, a nivel familiar, funciona. Estrés postraumático, no. Ay, depende. Depende de... La verdad es que me han tocado muy pocos pacientes con estrés postraumático y casi siempre dejamos eso para el tratamiento individual porque justamente como son muy pocos, la verdad es que no amerita dar una sesión grupal, digamos, para 2 personas, que es a lo mucho que te van a llegar este tipo de pacientes a una clínica de adicciones, comparado con otros 18 que tienen otra clase de temáticas importantes en su cabeza, ¿no? O sea, hay que recordar que tienen que conocer a su población. Si de pronto hacen un tema para ayudar a una sola persona, cuando tienes a otros 18, 19, 20 que están con otro tema en la cabeza que puede ser relevante para ellos, pues la verdad es que no vale la pena. No vale la pena porque vas a tener a un atento y a 20 desatentos. Entonces, en términos de terapia grupales, pues como las democracias, te tienes que ir por las mayorías. Suena cruel, pero es lo mejor para que funcione la terapia, ¿no? Ya si detectas que hay algún tema latente, puedes pedir permiso al grupo o de plano mejor lo trabajas a nivel individual o le informas al psicólogo que lo trabaje de manera individual. O en casos ya muy especiales, si se te junta un pequeño grupo de ese tipo de personas, que hagan una terapia grupal especialmente para ellos, ¿no? Va a depender de la clínica, en algunas va a ser viable, en otras no va a ser tan viable. ¡Ay, Dios! Hoy sí tuvieron un buen de preguntas, eso me alegra. Me alegra bastante que hoy sí tuvieron bastantes preguntas. Muchas gracias por preguntar. Para mí es mucho mejor responder preguntas que ponerme a dar mi tema. Creo que hay más interacción. Y muchas gracias por estar aquí conmigo. Eso sería todo el día de hoy. El día de mañana va a haber un tema muy interesante con la psicóloga Odette. Va a dar el tema de, ahorita les paso el nombre, pero básicamente daños cerebrales en el infante debido a la violencia, me parece, ¿no? Entonces, si quieren ustedes dar tratamiento a chicos con violencia desde el enfoque de las neurociencias, la psicóloga Odette mañana va a dar un tema para que puedan trabajar en eso, ¿no? Sam Escobar, ¿podría compartir el material que expuso ya que llegué unos minutos? No, hoy no preparé material, Samantha, no, Sam Escobar. Hoy sí no preparé nada de material, fue puro bla, bla, bla. Quizá para la próxima sí pueda compartir algo con ustedes. Buenas noches, Sam. Muchas buenas noches, Elizabeth. Dice Keniase 21. Dice, las terapias en los diferentes enfoques que se plantee, ¿qué asertividad tendría en caso de que no exista apoyo familiar? ¿Tendrán bases favorables y el proceso será más lento? Si te refieres a una terapia familiar, pues si la familia no apoya, pues trabaja en el usuario, ¿eh? Ni pierdas tiempo con la familia, convenciéndolos, pero sí hay que decir verdades crueles, o sea, ¿sabes qué, señora? Pues el pronóstico es desfavorecedor, porque no tiene una red de apoyo, ustedes no participaron en el proceso terapéutico, ¿no? Y muchas veces te va a querer echar la bolita de que no, pero es que tú eres el profesional, es que tú eres esto. Señora, pero usted tiene que estar involucrado. Si no está involucrada en el proceso, dejarle en manos de su sobriedad, solamente en manos de él cuando todavía está débil, es muy poco sensato, ¿no? Es como una persona recién operada, esperar a que vaya sola a casa, ¿no? Tiene que tener el apoyo de su familia. En este caso, ustedes no lo apoyaron, ¿no? Entonces, quieren que tenga mayores probabilidades de permanecer abstemio, apóyenlo, ¿no? Hay que decir verdades, aunque les duele la familia, aunque se vayan en contra tuya, ni modo, es la verdad,
Uno tiene que ser profesional y decir las cosas como son en ese sentido. Porque si no, el culpable eres tú. No, pues no. La cosa es, así son las cosas. Ahí está. Bueno, ya respondí todas las preguntas. Ahora sí, nos despedimos. Muy buenas noches, que tengan una excelente semana. Y ya saben, el día de mañana, los espera la psicóloga Odette a las 9 de la noche, me parece, ¿no? En el grupo de WhatsApp les confirmo. Muchas gracias, muy interesante el tema. Logré despejar varias dudas que tenía a través de las preguntas y la manera transactiva que tú diriges. Gracias, Vivi. Giovanna, gracias a ti, Giovanna. Erika, ¿tienen alguna página donde comparten las conferencias que se realizan en Zoom? Todavía, ténganos paciencia, la verdad es que estamos ocupados con el trabajo.